Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada, Estado de México, saludándoles con amor desde este punto de la tierra para todos ustedes, a la familia de Dios, al cuerpo de Jesucristo, con mucho gozo y regocijo en mi corazón de estar compartiendo la sana doctrina de Cristo. Y la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama: lo mejor aún está por suceder. Lo mejor aún está por suceder. Muchos se han detenido en la pandemia mundial que estamos pasando, pero lo mejor aún está por suceder. Y eso lo vamos a ir desarrollando a través de la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia. Te quiero dar muchas gracias, Padre, porque tú eres el que me esfuerzas para seguir adelante. Quiero reconocer ante mis hermanos de que tú, Señor Jesucristo, eres la vid y yo solamente el pámpano que estoy ahí contigo. Y que tú me permites predicar la palabra, pero siervo inútil me declaro este día. Y yo sé que el que está obrando en mi vida eres tú, Padre. En el nombre de Jesucristo yo me pongo como ese instrumento en tus manos, pero no soy yo ni mi palabra tampoco, es tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a predicar esta palabra, porque yo sé que no tengo yo la capacidad de poder hacer las cosas por mí mismo. Todo lo que yo hago, lo hago porque en el nombre de Jesucristo he determinado a obedecer y a humillarme en la presencia de Jehová Dios. Y todo lo que yo hago es porque Jehová Dios me esfuerza para seguir adelante. Padre, bendigo a tu pueblo y declaro que esta palabra ha de edificar, consolar, pero también, Padre, ha de llevarlos de gloria en gloria a través del conocimiento de la sana doctrina de Cristo. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, haz lo hermoso que tú sabes hacer en medio de tu pueblo. Amén. Como creyentes, aunque sabemos que Jehová Dios es poderoso y bueno, hay momentos en que pasamos por hondos valles de dolor. Eso es algo real. No podemos decir es que los cristianos vamos a estar solo en gloria, en gloria. Yo no sé, a muchos cristianos dicen: ¿cómo te va, hermano? En victoria, hermano. ¿Y cómo te fue en la guerra? ¿Cuál guerra? Yo puras victorias. ¿Y cómo puede alguien declarar victorias si nunca entró a una guerra? Es algo que no tiene una congruencia. Cuando hablamos de victorias es porque has estado en alguna guerra, en alguna lucha. No puede ser posible, mis hermanos. Eso es algo incongruente, una expresión incongruente que es inadmisible. De verdad, nosotros estamos diseñados a ser más que vencedores, es verdad, pero tenemos que seguir luchando. Luchar todos los días, pero lo mejor está por suceder, hermano. Pero nunca debemos de olvidar que nuestro Padre Celestial tiene el control de todo, ¿ok? Él sabe hasta dónde Él va a llevar el control de todas las cosas. Grábate esta frase: Jehová Dios tiene control de todo. Él es el que tiene el control de todo. Para su gloria y para nuestro bien, Él tiene el control de todas las cosas. Vamos al Salmo 37. En esta ocasión no voy a usar otra versión más que la Reina Valera. Ninguna otra versión, para que no... En otras predicaciones yo he usado varias versiones, pero en esta predicación solo la Reina Valera. ¿Ok? Para que quede bien claro, si no lo menciono de antemano, es pura Reina Valera. En el Salmo 37, 5, del 3 al 5 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Él tiene el control.
pero nosotros tenemos que deleitarnos en Jehová Dios. ¿Cuánto tiempo tú te deleitas en la presencia de Dios? Ay, hermano, es que yo no tengo tiempo, tengo que escombrar, tengo que hacer esto, el otro, entonces, ¿y el tiempo de Dios cómo? O sea, ¿cómo manejas para darle el tiempo a Dios? Todos los días debemos darle un tiempo especial a Dios, de calidad a Dios. Y nosotros, cuando leemos aquí, nomás nos gusta cuando dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y nos quedamos con esa última parte: confía en Él y Él hará. Yo confío en ti, Padre. ¿Y dónde quedó lo demás de deleitarnos en la presencia de Jehová? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué tiempo te estás deleitando en Él? Porque muchas veces, es que yo prendo alabanzas, sí, pero como un fondo nada más, pero en realidad no te metes a la alabanza, a adorar a Dios, ¿no? Y eso es algo distinto. Alguien tiene un fondo musical con una alabanza, pero nunca se ha metido a deleitarse en la presencia de Jehová Dios. Eso es muy diferente. Entonces, aprender a confiar en Jehová Dios es en medio de la adversidad. Cuando nosotros estamos en medio de los problemas, es cuando nosotros tenemos que ahí, para la gloria de nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que deleitarnos en la presencia de Jehová Dios. Pero esa es la parte más difícil del ser humano cuando está en una aflicción. Meterse en la presencia de Jehová Dios y deleitarse en su presencia es lo que le cuesta trabajo. ¿Y sabes por qué cuesta trabajo? Porque necesitamos una formateada de tantas cosas que en la religión hemos aprendido en el caminar. Y tenemos que retomar nuevas cosas. Eso necesitamos, para que Jehová Dios venga con su luz y alumbre nuestro entendimiento y también nuestro corazón. Desde ahí tiene el principio de todas las cosas. Si Jehová Dios no está en el corazón, muy difícil va a ser deleitarnos en la prueba. Muy difícil, porque la prueba en sí es difícil. Ahora imagínense, todavía deleitarnos en la presencia de Jehová Dios es mucho más difícil. Jehová Dios sustenta por medio de Jesucristo, siendo todas las cosas creadas por Él y fueron creadas para Él. Nosotros mismos fuimos creados para otra cosa más que para adorar y alabar su santo y bendito nombre. Nosotros fuimos creados con ese propósito. Nosotros tenemos un solo propósito: de alabar y glorificar a nuestro Creador, a Jehová Dios. Ese fue el propósito. No Él buscó el que tú y yo seamos satisfechos. Él buscó de ser satisfecho su perfecta voluntad. Él hizo la creación para deleitarse en la creación y nos hizo a nosotros con el propósito, no para que tú te hagas rico o rica, no es para que tú te satisfagas en todos los placeres del mundo. Él no te hizo con ese propósito. La humanidad tiene un propósito y el propósito del Creador es para que nosotros lo adoremos. Eso está de acuerdo con la palabra de Dios. Dice en Colosenses capítulo 1 versículo 16 al versículo 18: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Nuestro Señor Jesucristo fue el arquitecto de Jehová Dios, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, pero fueron creadas por Él y para Él. Porque sabemos y conocemos la Escritura que Jehová Dios le entregó todas las cosas a su Hijo Jesucristo cuando Él le dio el trono a su derecha. Entonces nosotros somos esa parte de la creación donde nosotros como Jesucristo tenemos un solo mediador. Entre Dios y los hombres hay un solo mediador y se llama Jesucristo. Porque nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Nosotros somos esa iglesia gloriosa que habla aquí la palabra de Dios, donde Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos esa iglesia. Quiero que observes muy bien. La iglesia no es un edificio. La iglesia son personas. Y eso tenemos que entender. Cuando hablamos de una iglesia gloriosa, no te imagines paredes, porque somos personas.
En la iglesia gloriosa es un cuerpo y el cuerpo lo formamos personas, donde Jesucristo, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él como cabeza haciendo la iglesia gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Porque un día va a ser glorificada, por eso es gloriosa. Toda gracia y fuerza con Él y la iglesia que es su cuerpo, un día será levantada. Un día Jesucristo vendrá por esa iglesia gloriosa a levantarla a las nubes para hacer nueva tierra y nuevo cielo. Y después esa iglesia volverá a descender a la tierra y a una tierra nueva y un cielos nuevos. Ahí, ese es nuestro destino y ese es nuestro futuro. Por eso la palabra que yo le estaba compartiendo le puse como título: lo mejor aún está por suceder. Por esa razón, porque lo mejor aún, esa es nuestra esperanza. Por eso nosotros decimos, en nuestra esperanza nos da mucho ánimo de seguir adelante, porque nuestra esperanza, estamos viendo que, imagínense mi edad, hermanos. En mi edad yo veo carnalmente, humanamente, que ando ya bordeando la fosa donde me van a enterrar, o no sé, ¿no? Pero en el futuro, mi esperanza en el futuro, de verdad es como este título: lo mejor aún está por suceder. ¿Saben por qué? Porque el anhelo de mi corazón es volver a ver a nuestra niña. Y sé que en ese día la voy a ver. Lo mejor está por suceder para mi vida y para la vida de mi esposa. Porque tenemos esa esperanza, tenemos esa ilusión de poder, nunca la pudimos acunar. Quizás mi esposa la pudo sentir en su vientre que se movía, pero nunca la pudimos acunar. Pero entonces mi esperanza está allí y lo mejor está por suceder. Y esa es mi ilusión y esperanza de seguir adelante, porque hay muchas otras personas que deseo y anhelo ver en ese tiempo. Esa iglesia gloriosa en la cual hoy pertenecemos y pertenezco, de verdad es la esperanza de que es la única iglesia por la cual va a venir. Él no va a venir por iglesias, Él va a venir por su iglesia gloriosa. De acuerdo al libro de Efesios, eso dice la palabra de Dios. Nada puede existir independiente a la voluntad de Jehová Dios, nada. Todo depende, porque Él es el que da el hálito de vida a todos los seres vivientes, a todos. Dependemos del Jehová Dios de los ejércitos, porque Él es el dador de la vida. Lo inanimado, que son las leyes naturales, hermanos, existen porque Jehová Dios las estableció. Jehová Dios hizo las leyes naturales y son una precisión que nosotros la medimos por la física. Hacemos, por ejemplo, la gravedad. ¿Cómo es que la Tierra está suspendida y no está tomada de nada, pero está por una fuerza de gravedad? Pero ¿quién hizo esa gravedad? Entonces vamos viendo que todo esto es un diseño de un ser muy inteligente, porque diseñó todas las cosas que son unas tomadas de otras, y todos dependemos de algo. Por ejemplo, nuestra vida depende de muchas cosas y Dios lo creó así. Dios creó así las cosas. Nosotros tenemos que alimentarnos, pero Dios creó los alimentos para que nos alimentemos. Necesitamos respirar, pero Dios creó el aire para que respiremos. Nosotros necesitamos caminar sobre una tierra, Dios creó esa tierra. Nosotros necesitamos alimento y Dios hizo una variedad enorme de alimentos para nuestra existencia. Él preparó el ambiente. Parte de hacer el hombre, Él preparó el ambiente perfecto para que nosotros podamos existir, coexistir en esta tierra. Quiero llevarte al Salmo 147, versículo 8 y versículo 9. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba y el que da a la bestia su mantenimiento y los hijos de los cuervos que claman. Todo, de verdad, todo, pero todo, sobre todo, nosotros como humanidad, hermanos, dependemos de Dios. Y hay muchas personas que quieren depender por sí mismos. No podemos. Dios es algo que no nos podemos separar de Él. Creas o no creas. La humanidad no se puede separar de Dios. Es imposible. Dice en Hechos, capítulo 17, versículo 25 al 28, ni es honrado por
manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Cómo linajes de Él somos? Porque nosotros somos con muchas cosas que nos parecemos a nuestro Creador. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios, pero si somos linaje de Él, entonces nosotros tenemos muchas cosas de su naturaleza divina que nosotros tenemos que trabajar. El taller que apenas acabamos de ver, ese taller nos habla mucho del esfuerzo, pero no el esfuerzo humano, sino el esfuerzo que Dios da, ¿no? Entonces es algo diferente. Además, nuestras emociones y sentimientos, hermano, nosotros tenemos que trabajar en eso. Por eso es que Dios nos dio un manual. Este manual, hermano, nos sirve porque Dios lo hizo. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, de que esta escritura fue inspirada por Dios, provechosa para nosotros. Y eso nosotros tenemos que sacarle todo el provecho que nosotros podamos sacarle. Cualquier cosa, en cualquier circunstancia, todas las cosas de tu vida están en este manual sagrado. Por eso es que Dios nos ha dado este sagrado manual para que nosotros no lo veamos como un libro religioso, sino que lo veamos como el libro, el manual de toda la humanidad para que aprenda a vivir bien y se correlacione con su Creador. Porque aquí vas a aprender qué es la vida, y la vida es que aprendamos de Jehová Dios y aprendamos de Jesucristo a quien Él ha enviado. Esto es lo que nos enseña. Quiero llevarte al libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 37. Y escrito está así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todas las cosas, hermanos, que ustedes están viendo ahorita, incluso en esta pandemia, algo Dios está haciendo con su pueblo. Está zarandeando la tierra como está escrito, la está moviendo, porque lo movible se ha de caer, dice la Escritura, y lo inconmovible ha de permanecer. Y es lo que está haciendo Dios, moviendo los abismos de la tierra, moviendo, porque escrito está, estos son profecías, pestes van a venir, es más que profecías cumplidas. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es el tiempo de recapacitar y ver de si tú y tu familia están yendo a un lugar correcto donde está Dios. Pregúntate eso, porque Él no va a venir por muchas iglesias, Él va a venir por su iglesia, una sola iglesia. Y lo vamos a ver, hermano, lo vamos a ver. ¿Cómo se distingue esa iglesia? Principalmente por su doctrina. La doctrina es algo que tiene que determinar a la iglesia. ¿Por qué crees que se llama Iglesia Pentecostés? Porque la doctrina es Pentecostés. ¿Por qué crees que se llama la denominación tan grande que es la denominación, iglesias locales que tienen el nombre de bautistas? ¿Por qué? Porque su doctrina es bautista. ¿Y de dónde salió esa doctrina? No digas que salió de aquí, porque esa doctrina no tiene sustento aquí. La de Pentecostés tampoco tiene sustento aquí. Esa la sacaron doctrinas de hombre. Y así como podemos examinar cada uno, nosotros podemos ver. ¿Por qué de hombre? Porque un hombre llamado Juan Bautista bautizaba en el Jordán, pero el ser humano determinó hacer una religión de ese nombre de Juan Bautista. Un hombre determinó de que el nombre de Jehová Dios podía ser una religión, y ahora son los testigos de Jehová. Un hombre se le ocurrió hacer una doctrina del día de cuando vino el Espíritu Santo, el día del Pentecostés, y hizo una doctrina. Entonces, toda doctrina de hombres son iguales a doctrina de demonios. Escrito está. Aquí en Lamentaciones dice: ¿quién
será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Nosotros vemos que en este tiempo se iba a intensificar la apostasía, la cual estamos viendo por todos los lados del mundo y por todos los rincones de la humanidad, por todas partes. Estamos viendo otra profecía. Y nosotros vemos de que nada es muy grande ni muy pequeño para escapar de las manos gobernadoras de Jehová Dios. Todo, Él tiene el control de todo. Porque Él dijo que esto iba a suceder y estamos viendo lo que está predicho, lo que dice en la Escritura, es lo que estamos viendo. No estamos viendo otras cosas. Muchas veces cuestionamos la soberanía de nuestro Padre Celestial y lo cuestionamos a Él, soberanía y su autoridad como Dios. Pero ¿saben qué? Él es Dios. Le guste a la humanidad o no le guste, la perfecta voluntad de Dios se llevará a cabo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Entender muy bien la palabra de Dios, el manual sagrado y la guía para ti, para mí, para poder nosotros alinearnos en la única bendición de salvación. Porque no hay muchos caminos para llegar a la salvación. Solamente hay un camino y se llama el camino angosto, comparado al camino ancho y espacioso donde se encuentran todas las religiones, comparado a eso donde todas las religiones piensan como quieren, deciden y interpretan como quieren, hacen lo que quieren, eligen al pastor que quieren, hacen lo que les da en gana. Pero en el camino estrecho somos un cuerpo y ese cuerpo tiene una cabeza, solo una. Muchas congregaciones tienen hasta el pastor y la pastora, imagínense ustedes. O sea, qué desorden, ¿no? Porque Dios no ha hecho nada así, fenómeno de dos cabezas, un cuerpo de dos cabezas. Aquí no hay dos cabezas, debe de haber solamente una sola cabeza. Y nuestra cabeza se llama Jesucristo. Esa es la iglesia gloriosa. El cuerpo de Cristo no tiene muchas cabezas, mucho menos un pastor y una pastora. No, eso son religiones, pura, mera religiosidad. Dice en Isaías 55, versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No es suficiente, mis amados hermanos, romper y dejar las costumbres que teníamos. No es suficiente. Hay que comenzar a trabajar en nuestros pensamientos. Arrepentirse es volver a nuestro Señor Jesucristo y darle todo el control a Él. Eso es el arrepentimiento, que Él tome el control de nuestra vida. La esperanza en el vocabulario, hermano. Fui al diccionario a buscar qué significa esto. El vocabulario mundano se refiere solo a un bien incierto. Cuando vemos para la gente del mundo, ¿qué es esperanza? Pues es un futuro incierto, porque puede ser de que antes la gente era de palabra, ahora se ha deteriorado tanto, tan incierto que aunque firmen un contrato, es tan incierto que no te lo pueden cumplir, ¿me explico? Entonces todo es incierto. La esperanza para el mundo es algo incierto, pero la esperanza para nosotros es algo sólido, porque el que nos da la esperanza está en el manual, está en las Sagradas Escrituras, donde Jehová Dios es el que sustenta nuestra esperanza. Nuestra esperanza es sólida, es fuerte, y esa es la diferencia de vivir en las cosas de Dios en la vivir en el mundo. El mundo vive sin esperanza, y nosotros, nuestro motor es precisamente eso, la esperanza, en quien la está prometiendo todas estas promesas. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros tenemos que constantemente someter a prueba nuestra fe. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros podemos ver la ilustración del oro, cuando se mete al horno,
se derrite y entonces se saca, se deja enfriar y las impurezas se les quita y se vuelve. Es un proceso de entrar al fuego y salir. Entonces nuestra fe tiene que estar probada constantemente así, porque Dios lo dice. ¿Por qué? Porque necesitamos, sin santidad, nadie podrá ver a Dios. Ese es el propósito, de que nuestra fe sea purificada muchas veces. Porque en nuestro caminar cristiano, siempre en pensamiento, palabra y obra, siempre estamos fallándole a Dios. Y queriendo hacer lo bueno, la mayoría de las veces hacemos lo malo. Y sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, nos cuenta como pecado. Nosotros de verdad necesitamos estar siempre sometidos a la prueba de nuestra fe. El desierto es ya algo cuando tú estás bien firme en la fe, es cuando Dios te mete en un desierto para probarte, para afligirte, para ver si habrías o no de obedecer sus mandatos. Entonces, Dios sabe que te mete en un desierto porque sabe que lo vas a pasar. Solamente Él quiere que tú lo sepas. Él ya lo sabía. Por eso nosotros tenemos que tener la confianza en nuestro Padre Celestial. Cuando sucede lo peor en la vida de un hijo de Dios, lo mejor aún está por suceder. Cuando nosotros estamos pasando por lo peor que nos ha sucedido, tenemos que pensar, lo mejor aún está por suceder. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que nos llena de gozo y alegría, es decir, estoy pasando por esto, pero yo sé que cuando está dura la prueba, lo mejor está por suceder. Eso es lo que pasó al pueblo de Dios. Pasaron 40 años por su necedad en el desierto, pero lo mejor estaba por suceder. ¿Qué era lo mejor? La tierra prometida. ¿Y qué creen? En la tierra prometida había muchos gigantes, así como tú y yo. La tierra prometida, no crean que se acabaron los problemas. Hay muchos gigantes, pero ya pasamos un proceso donde nuestra confianza es Jehová Dios. Él tiene el control. Sabiendo como Josué, ¿no? Él decía, sí, son gigantes, pero Dios tiene control. ¿Yo qué tengo que temer? Miden 3 metros y quizá yo mida 1 metro. ¿Qué importa? Si no es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Si nosotros vamos a derribar gigantes, no te midas en tamaño, solo mira quién está contigo, porque el gigante poderoso de Jehová Dios es el que los va a derribar, no tú. Tú no vas en tus fuerzas. El día que tú vayas echándole ganas y tus fuerzas, vas a perder, vas a salir derrotado. Pero si tú vas en el nombre de Jehová Dios, vas a ver que vas a coronarte en la victoria. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová Dios vivirá el hombre. Hermano, si tú estás pasando por un tiempo difícil, la verdad, aliméntate más de la palabra de Dios. Porque no todo lo que es... Tú dices que no tengo para comer, aliméntate de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, si tú buscas la palabra de Dios, tú te glorías en la presencia de Dios, las demás cosas serán por añadidura, créelo. Dios nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar, siempre estará contigo. Solamente tú tienes que pasar esa situación. Es que la verdad desayunamos, nos repartimos 2 huevitos para 4, para 5. La verdad es todo. No sabemos qué vamos a comer. ¿Sabes qué? Sigue comiendo la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, dice, no todo. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando tú reconozcas esa parte y te metas a la palabra a comer cuando no tienes para comer para tu estómago, para tu vientre, entonces Dios suplirá. Porque tú buscaste el alimento importante en tu vida, lo más importante en tu vida. Lo mejor está por suceder. Cuando tú estás en un punto, muchas veces estamos en una aflicción, en una prueba, muchas veces estamos en la ruina misma. Pero ¿sabes qué? En ese momento, en lugar de
de hacer las cosas bien, las comienzas a hacer mal. ¿Por qué las haces mal? Porque en lugar de glorificar a Dios, te comienzas a quejar. Y Dios no le agradan los quejumbrosos. Dice, mira, qué poco aguantó este. Yo pensé que iba a ser de buena fibra y de buena fe. Mira que tan pronto se está quejando por nada. La verdad, apenas comencé a apretarlo y ya se estaba quejando. Ay, Dios, ¿por qué a mí? Y comienza, mejor, ¿sabes qué? Aliméntate de la palabra de Dios. Nosotros, lo mejor está por suceder cuando entramos a la tierra prometida, cuando Jehová Dios te escogió. Y si Dios te metió en un desierto, sigue comiendo la palabra de Dios. Ese alimento es lo principal de tu vida. Cuando tú te gloríes y te pongas tan contento y tan contenta, bendito sea Dios, lo que bueno de que el alimento de la palabra de Dios no nos falta. Y eso me gozo contigo, Padre, porque ese alimento aquí está en abundancia. Gracias, Señor, gracias. Sin que le pidas a Dios, Él sabe lo que tú necesitas. Él va a enviar sus cuervitos, Él los va a enviar, de verdad, sin que abras tus labios. Porque el Dios a quien tú le estás glorificando y diciendo, gracias por este pan. ¿Y cuál pan? Bueno, mis hermanos, Dios me pone en mi corazón que todos los días te mandemos un devocional. Ese pan deberías alimentarte diariamente porque es palabra de Dios. Dice en Isaías 41:10, fíjate muy bien, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué parte de esto no le entiendes a Dios? Cuando Él dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Qué parte de esto no confías en Dios? ¿Qué parte de esto no le das la gloria a Dios cuando tú estás allí en la aflicción? ¿Por qué no tomas esta palabra? Es que tú lo dices. Tú siempre me vas a sustentar y con la diestra de tu justicia me levantas. Y en el nombre de Jesucristo, no mires tu alrededor. La peor tormenta no sucede a tu alrededor. La peor tormenta sucede en tu corazón. Ahí está la tormenta. Pedro, cuando se hundió, él miró lo de afuera, pero no sabía, él no entendió. Porque la escritura fue hecha para que nosotros la entendamos. Él nunca entendió que no fueron las olas ni el viento exterior. Fue la tormenta en su corazón que lo llevó a negar a Jesús más adelante. Esa es la tormenta que nosotros tenemos que evitar. Para que Jesucristo al llegar a tu corazón calme esa tormenta en tu corazón y puedas ver las cosas de una perspectiva como Dios la ve. Acabamos de leer la escritura en Isaías. Sus pensamientos no son los tuyos ni los míos. Tenemos que alinearnos a sus pensamientos. Tenemos que alinearnos a su camino. Para que tú puedas ver la perspectiva de Dios y dejes de ver el laberinto de problemas en los cuales tú te mueves. Tienes que ver la visión de Dios. Y Dios quiere levantarte hasta su presencia para que tú puedas ver esa perspectiva. Pero tú no has entendido muchas cosas. Porque para empezar, el cuerpo de Cristo es personas, no son estructuras. No es una casa, no es un apartamento, no es una bodega, no. El cuerpo de Cristo somos personas. La iglesia gloriosa la formamos personas. Eso tenemos que formatear en nuestra mente. ¿Qué voy a la iglesia? ¿Cómo? ¿Que no eras tú la iglesia? Tú eres parte de la iglesia. Dios, cuando dice, yo soy tu Dios el que te esfuerzo, Él nos da, como el taller que vimos el miércoles, Él nos da ese valor del esfuerzo. Y gracias a ese valor nosotros hacemos muchas cosas en la virtud de seguir a Dios. Dice en Isaías 43, muy de la mano con Isaías 41:10, Isaías 43, versículo 1 al 3 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti.
Él ha dado a Jesucristo, ¿cómo no va a dar ciudades enteras por ti? Nosotros tenemos que valorar, porque yo sé muy bien de que el río casi te ahogas, es más, ya no puedes respirar de tantas situaciones y problemas, pero Dios tienes que creer la palabra de Dios, cuando Él dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si Él está contigo en ese problema que tú sientes, es que yo ya no aguanto, es que déjate de estar chillando y quejándote, porque Dios, entonces no le estás creyendo a Dios. Mejor de estarte quejando y de estar chillando, ¿por qué no comienzas a declarar la palabra? ¿Por qué no comienzas a creer lo que Dios te está diciendo? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, no te dejará hundir Dios. Dios estará contigo, siempre estará contigo, no te va a dejar que tú te hundas. Es que yo ya estoy hundido, esto es lo que tú crees. Dios está ahí. Dios a través de Jesús estuvo ahí en el momento cuando dijo Pedro, sálvame. Y eso tienes que creer, que Él está ahí, y tú puedes aclamar como dijo Pedro, sálvame, aunque te pegue la regañada como le pegó la regañada a Pedro. Y le dijo, ¿por qué? Esa falta de fe. Pero vale más que te regañe por tu falta de fe y no que te hundas. Pero tienes que proclamar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para ti, para mí, para todo aquel que cree. Como la iglesia gloriosa de Jesucristo, tenemos delante de nosotros un futuro glorioso y triunfante, aunque tú no lo creas así. Porque muchos en esta pandemia piensan de que hoy estamos de bajada en un tobogán y que hasta cuándo vamos a tocar fondo, es que ya no aguanto, es que no sé de dónde voy a hacer, y puro quejarse. Pero la verdad, el quejarse no hace otra cosa más que hundirte más. Porque no sé si tú te puedes imaginar a alguien que se ha caído al mar, o a un río, o a un estanque, una alberca, lo que sea que tenga un líquido así profundo, lo único que hace es quejarse y desesperarse en lugar de buscar una alternativa. En lugar de estar manoteando ahí, que no va a ser otra cosa más que gastarte tus fuerzas en vano, en lugar de hacer eso, deberías usar esas fuerzas que Dios te ha dado para buscar cómo salir adelante. ¿Y cómo va a salir adelante? Te quiero recordar lo que dice la palabra. Yo soy el que te esfuerzo. Entonces, busquemos esa mano que nos esfuerza. Porque es que ya no sé qué hacer. Pues no, es que no busques más qué hacer. Solamente ponte en la presencia de Dios, porque Él iluminará tu entendimiento y Él te dará el camino a qué hacer. Cuando tú lo busques el camino que hacer, volverás a equivocarte, te volverás a hundir. Todo lo que tú, dice en Josué, que en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 1 hasta el 9, nosotros podemos ver ahí claramente de que Él nos manda a esforzarnos, pero no poquito, bastante tienes que esforzarte. Y no tenemos que esforzarnos así nomás echándole ganas, no. Esforzarse es obedecer a Dios para empezar. Obedecer a Dios, creerle a Dios. Y poner su palabra todo el tiempo en tus labios, creerlo en tu corazón y ponerlo por obra en tu vida. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no tiene de los hombres, sino de Dios. Muchos creen que judío es aquel que nace en Israel. Estás equivocado. Nosotros como mexicanos nacimos, gracias a Dios, en un país donde se habla español. Y nosotros, de verdad, cuando somos bautizados, somos esos judíos. Porque los judíos que son exteriormente son carne, pero los judíos que son renacidos a través del Espíritu Santo, Nicodemo era un judío y él decía, ¿cómo? Y nunca entendió estas cosas, pero ahora tú tienes que entender esta palabra. Tienes que entender que la nueva Jerusalén que bajará a esta tierra prometida, de verdad va a ser la nueva Jerusalén. Y si tú no te la crees de que eres un judío espiritual con la ciudadanía de la nueva Jerusalén, entonces de verdad no has entendido bien la palabra. Muchos creen, hay una revelación que Dios me dio. Muchos, yo no sé cómo te imaginas la nueva Jerusalén, porque dice que es una ciudad
con calles de oro, con mares de oro. Y bueno, te lo describe de tal manera que la imaginación del ser humano vuela y se hace imaginario como edificios de oro y cosas de oro, habitaciones de oro, diamantes. La verdad, hermanos, es diferente la revelación que yo te voy a platicar. Una revelación que Dios me dio para que tú te dejes de imaginarte, que tú puedas ver lo que Dios me permite ver, y te lo quiero mostrar para que tú veas esa ciudad hoy mismo y la puedas ver claramente. Y esa revelación te hará ver esa ciudad ahora, en esta predicación. Vamos adelante, lo voy a dejar para después, para interesarte, para que termine la predicación, porque para que no andes para allí y para acá, porque yo sé que con esto te intereso para que tú veas esa ciudad, la gloriosa ciudad de oro de Jehová Dios, donde Él habitará también. Vamos adelante en la predicación. Dice, el cristiano verdadero es aquel que por dentro es un creyente verdadero. ¿Cómo es un creyente verdadero? Cuando la luz de Jehová, Dios es luz, Dios es espíritu. Cuando Él viene y entra en el ser humano, hay una explosión. ¿Qué explota? Bueno, la luz es el fruto del espíritu de Jehová Dios. Él es luz, el fruto es el amor, gozo, paz, esas 9 características, y explotan con tu carnalidad. ¿Cuáles? Las obras de la carne. Cuando llega, hace una explosión y lo que desaparece en tu corazón, ese es el cristiano verdadero. Si tú no has desaparecido esas obras de la carne, eres un cristiano falso. Si tú eres un cristiano verdadero, esas obras de la carne habrían de haber desaparecido con ese reflejo de Jehová Dios. Porque cuando Saulo iba a Damasco, lo rodeó una luz que lo hizo diferente. Y esa luz necesitamos nosotros anhelar. Esa luz que hace la diferencia de un cristiano falso a un cristiano verdadero. Es que es un proceso. Este no es un proceso. La naturaleza divina que habla primero de Pedro, ese sí es un proceso. Pero esto no es un proceso. Esto es un cambio, una transformación. Dios, el Creador, viene a transformar un ser humano con su presencia. Eso es así, por el poder de Dios. Esto no es un proceso, mis hermanos. Dios no hizo la luz en procesos. Dios no hizo la tierra en procesos. Dios no hizo la creación en procesos. Es que ahora le voy a hacer las patitas a Adán. Ahora le voy a hacer las manitas. No, Dios no hizo. Dios hizo. Cuando hizo, por el poder de su palabra, hizo todas las cosas. De lo que no existía, de lo que no se miraba. Él no necesitó herramientas. Él solamente usó su palabra y fue hecho. ¿Tú crees que tú no vas a cambiar con el poder de Dios? El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que usa para entrar a tu corazón, para que haya una explosión y haga ese cambio. De que tú te creas otra cosa insustentable en la Sagrada Escritura, deberías comenzar a formatear esa parte de tu mente y deberías anhelar a ser un verdadero cristiano. Porque los verdaderos cristianos serán llevados a la presencia de Jehová Dios. Sin santidad, los verdaderos cristianos gozan de santidad. Sin santidad, nadie podrá ver a Dios. Nadie. Y la promesa es, la Nueva Jerusalén, la santidad. La santidad. Pero nosotros tenemos que trabajar desde ya en esa santidad. Oremos que seamos hechos cristianos de verdad. Oremos a Dios. Pidámosle a Dios. Él va a ver el anhelo de tu corazón y Él va a ver qué tanto tú anhelas ser un verdadero, una verdadera cristiana. Dice en Juan 3, versículo 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, aquellos que nacieron en Jerusalén, los judíos en la carne, serán siendo carne, pero Dios está hablando de un renacimiento. Entonces, el renacimiento son los verdaderos judíos para Dios, no aquellos que nacieron en Jerusalén. No, sigue teniendo Dios
ese pueblo por el cual va a enviar a Jesús, Jesucristo nuevamente, para levantarlo en las nubes y hacer nueva tierra y nuevo cielo. Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que no es judío aquel que es en la carne. Judío es aquel que nace en el Espíritu a través del bautismo, como está escrito. Aun cuando estás pasando por muchas situaciones, aun con todo, de verdad, con todo, lo mejor aún está por suceder en tu vida. ¿Cómo la estás pasando? Ni me contestes porque no te oigo, pero la verdad, lo mejor está por suceder en tu vida. Si tú lo crees, esto debería ser una esperanza para ti. La iglesia gloriosa de Jesucristo, que dice en Efesios 5, 26 y 27, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como las Sagradas Escrituras la llaman el monte de Sión, porque allí los creyentes tienen una visión más clara del fin celestial del alma. ¿Cuál es el fin celestial del alma? La tierra prometida, hermanos, que en el futuro dice que descenderá la nueva Jerusalén. Y esa ciudad que yo te quiero dar, esa revelación que Dios me dio, es la nueva ciudad de Jerusalén que ha de bajar a la tierra para habitarla para siempre. Entonces, vamos a verlo a la luz de la palabra, ¿está bien? Pero lo dejamos un poco más para adelante para que lo vayamos entendiendo mejor. Todos los hijos de Dios somos herederos, cada uno tiene sus privilegios del primogénito, porque Jesucristo ganó todo al pagar un precio en el madero de tormento. Él ganó todo esto, pero lo compartió contigo y conmigo, pero no lo compartió con cualquiera, porque Él comparte solamente con sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los que pertenecen a la familia de Dios. A ellos les comparte la gloria que Él mismo ganó. Por eso nosotros tenemos que buscar qué tengo que hacer para pertenecer a la familia de Dios. El bautizo, porque Él viene y te engendra. Cuando tú te bautizas, lo más glorioso en ese bautismo es que baja la presencia de Dios a engendrarte y a hacerte una nueva criatura, y ahora eres esa nueva Jerusalén, ese judío que ha de pertenecer al pueblo de Dios, que ha de ser levantado como iglesia gloriosa, pero también será la que desciende de los cielos para habitar la tierra nuevamente para siempre. Dice en Hebreos 12, 22 y 23, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí está, mis hermanos. Esta nueva Jerusalén celestial, la Jerusalén celestial es la congregación, la cual nosotros pertenecemos en este momento, la iglesia gloriosa, que están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son? Aquellos que están en obediencia. Y aquellos que estuvieron inscritos en el libro de la vida, pero entraron en desobediencia, serán borrados del libro de la vida. Cuidemos de que nuestro nombre no sean borrados del libro de la vida. No podemos adorar a Dios en forma aceptable, al menos que adoremos en reverencia, en el santo temor a Jehová Dios. Nosotros tenemos que tener un temor, no de miedo, sino un temor de reverencia a nuestro Padre Celestial como Creador, como nombrar el nombre santo de Jehová Dios. Es algo glorioso en nuestros labios poderlo hacer. Quiero que vayamos al libro de Juan y observemos muy bien lo que dice la Escritura. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Creer en su nombre, mis hermanos, significa obedecer, ¿ok? Porque más adelante Jesús dice, ¿para qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? ¿Verdad? Entonces, creer en su nombre es obedecer. Continúo leyendo el versículo 12. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo venimos a ser hechos hijos de Dios? De ninguna otra forma, hermano.
solamente a través del bautismo. Si a ti te han engañado diciendo que a través de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, los cielos, los ángeles en el cielo dan gloria y alabanza por un pecador que se arrepiente y que ha venido a pertenecer a la familia de Dios, te mintieron. Pertenecer a la familia de Dios es a través del bautismo, porque tiene que ser engendrado por Jehová Dios. Sigo leyendo el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está, ¿no? Nosotros no podemos venir a ser familia de Dios si no somos engendrados. ¿Cuándo somos engendrados? En el bautismo. Ahí sucede el engendramiento. Somos engendrados no por voluntad de ningún hombre, ni por voluntad de ninguna carne. Es por el poder de Dios, porque Dios es el que baja con su presencia a engendrarnos, a ser una nueva criatura, la nueva familia de Dios. Si no hay engendramiento, hermano, no hay ninguna relación tú como hijo y padre, no hay, porque el padre es el que engendra. Pero si no existe eso, entonces tú nunca vas a venir a pertenecer a la familia de Dios. Muchos dicen que son de Jesucristo, aunque están llenos de pecados. Siguen igual de chismosos, de mitoteros, de enojones, en fin. Y dicen que son de Jesucristo, pero no hay la evidencia. Los hijos de Dios somos diferentes, damos una evidencia diferente. Somos luz porque reflejamos quién está la luz dentro de nosotros. Nosotros no podemos decir que pertenecemos a la luz y todavía mentimos, todavía engañamos, todavía caminamos en muchas cosas que reflejan la oscuridad, no la luz. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fuiste engendrado? Por la palabra de Dios. Y somos renacidos no de una simiente. ¿Cuál es la simiente corruptible? Que un hombre te haya engendrado, que alguien te haya engendrado. Nosotros nacimos mexicanos porque un hombre engendró a nuestra madre y nacimos nosotros. Entonces nosotros no fuimos engendrados con una simiente corruptible, sino una incorruptible. El que nos engendró es Jehová Dios de los ejércitos. Por eso que venimos a ser parte de la familia de Dios. Somos de una simiente incorruptible. La familia de Dios es incorruptible. Por ejemplo, la llaman Jerusalén celestial en Apocalipsis 3, 10 al 13. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Esto está diciendo Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? Te explicaba. Aquellos que pertenecen a la iglesia gloriosa, de acuerdo a Efesios, a esa iglesia gloriosa será levantada hasta allá donde vive, no, a las nubes. Allí será mientras Dios hace nuevos cielos y nueva tierra. Entonces dice, desciende del cielo. ¿De qué parte del cielo? De las nubes. De ahí va a descender nuevamente la nueva Jerusalén. ¿Quiénes son la nueva Jerusalén? Somos el pueblo que fue levantado, el cuerpo de Cristo. ¿A poco piensas tú que va a levantar toda la estructura del edificio, se lo va a llevar ahí todos viviendo, cenando con sillas, comedores? No, se va a levantar solo a personas. Es lo que va a levantar, solo a personas, porque son los que forman la iglesia gloriosa. Entonces dice el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Cuando vemos Espíritu así, está hablando Jehová Dios, porque no dice Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes oído, hermano, hermana, y puedes entender esta palabra, sal de la mentira y ven a la iglesia gloriosa que te está esperando, nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de esta iglesia.
Aún Abraham tenía la esperanza. Fíjense, aún Abraham, él miraba la ciudad, la ciudad celestial, y él anhelaba vivir en esa ciudad. Y aun cuando su fe mostraba las cosas muy lejos, él las hacía presentes, porque vivía eso. Vemos en Hebreos 11, versículo 9 y 10, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Cuál promesa? La ciudad celestial, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién crees que está edificando tu vida? Pastor Víctor, esta palabra edifica a Jehová Dios a través de mi vida. Tú eres esa iglesia gloriosa que se va edificando cada vez que predicamos, cada vez que mandamos un devocional, cada vez que tú asistes a un taller, cada vez que asistes a un discipulado, cada vez que hacemos algo, edificamos la iglesia gloriosa de Jesucristo. Eso, y no lo estamos haciendo nosotros, solamente somos trabajadores. El que lo está haciendo, el constructor, se llama Jehová Dios. Él es el constructor. Esa es la ciudad que Dios está fabricando con el fundamento que ha puesto. El fundamento es la roca inconmovible que se llama Jesucristo. Pero ¿saben qué? Lo mejor aún está por suceder, y eso tenemos nosotros que poner en nuestro corazón. Sí estamos pasando por momentos difíciles, pero lo mejor está por suceder, y esa es nuestra esperanza. ¿Cómo sería en realidad la Nueva Jerusalén? Dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 15 al versículo 18, por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Entonces, claramente la palabra dice, ¿hasta dónde van a ir? Hasta las nubes, mis hermanos. No podemos agregarle a otro lugar, porque escrito está que seremos arrebatados a las nubes. Ahí nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero es que Él nos va a llevar más para arriba. ¿Dónde dice eso? Yo nomás leo que hasta las nubes, y de allí, de los cielos, vamos a descender como Nueva Jerusalén a la tierra. Eso está escrito. Lo demás es pura religiosidad que no se puede sustentar. Lo que podemos sustentar es esto: seremos arrebatados, la iglesia gloriosa, y seremos descendida nuevamente como la Nueva Jerusalén. Es pero muy importante entender la descripción de las Sagradas Escrituras cuando nos habla a nosotros de la Nueva Jerusalén. Porque la Nueva Jerusalén la entienden muchos como una ciudad de oro, literal, y calles de oro, mar de cristales y muchas cosas así. Yo te voy a decir la revelación que Dios me ha dado. La iglesia gloriosa no es otra cosa más que todas las personas que hoy formamos el cuerpo de Cristo. Así como no somos edificios, la ciudad tampoco se trata de edificios, sino se trata de ese pequeño remanente que va a formar esa ciudad donde Dios habitará en medio de nosotros. Esa es la ciudad. No se trata. ¿Y por qué habla de oro? Porque nuestra manera de ser renovada, brillaremos como oro. Andará Dios como en calles de oro, mares de cristales, de diamantes, porque todo nuestro carácter, aquellas cosas que cambió Dios y que ahora en la perfección, en la cual nos va a ser incorruptible, brillaremos como las joyas preciosas que Dios siempre ha anhelado que tú y yo seamos, joyas preciosas. Pero la corrupción llegó. Esa es la ciudad. La Jerusalén no es una ciudad literal. La Jerusalén son personas. ¿Qué no entiendes, hermano, hermana? Que el cuerpo de Cristo no es un edificio, es
Las personas, pues la misma ciudad, no se trata de edificios, se trata de personas, se trata de seres humanos. No son edificios, no son calles literales, son personas. La ciudad, la Jerusalén, la nueva Jerusalén, no se trata de edificios. Esa es la imaginación del ser humano. La nueva Jerusalén no son más que las personas elegidas por Dios, donde Él va a habitar en medio de nosotros. Esa es la ciudad. Y brillamos como oro, por supuesto, porque nuestra fe ha sido probada y refinada y más preciosa que el oro. Seremos esos diamantes brillosos para Dios. Seremos esas joyas que siempre Dios quiso que tú y yo seamos. Nos conduciremos, por eso habla de calles, porque nos conduciremos por los caminos de Jehová Dios, que son brillosos más que el oro. Y no puedes tú decirme a mí de que van a ser edificios. ¿Cómo puedes imaginarte eso? ¿Qué sentido tendría que Dios pusiera una ciudad como Nueva York, pero llena de oro? ¿Qué sentido? ¿Que no el sentido de las Escrituras es de que tú y yo seamos el reflejo de nuestro Dios? ¿Que no Él ve la diferente? Tus pensamientos son edificios, pero Dios no ve edificios, porque eso no es nada para Él. Él no ve una iglesia, un edificio, Él ve personas, donde ha puesto el Espíritu Santo a habitar en medio de nosotros ahora, porque es la primicia de la ciudad de Jerusalén, donde Él mismo habitará. Ahora ya no solamente veremos a Jesucristo cara a cara, ahora veremos a Jehová Dios cara a cara, tal como es Él, porque Él habitará en esta nueva ciudad de Jerusalén. Esa Jerusalén no es una ciudad de estructuras y edificios ni casas, somos personas. Eso es la nueva Jerusalén, y esa es la revelación que Dios me dio. Habla a mi pueblo y dile de que dejen de soñar en esas casas de oro, porque nomás su mente piensa en eso. Esa Jerusalén son ustedes, somos nosotros, personas que estaremos en la presencia de Jesucristo mientras hace nuevos cielos y nueva tierra. Y esa nueva tierra bajará la nueva Jerusalén. No una ciudad como Nueva York o más grande que eso. No, bajarán como la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Personas. ¿Quién es la nueva Jerusalén, la ciudad? Pues nosotros sabemos que la iglesia gloriosa está en muchas partes del mundo. Pero cuando nos juntemos seremos una ciudad. Una ciudad. Y esa ciudad es la nueva Jerusalén. Dice en Romanos 12, 4 y 5, dice, somos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En otras palabras, hermano, esta es la iglesia gloriosa, un cuerpo. Nosotros somos personas, la iglesia somos personas. La nueva Jerusalén seguiremos siendo personas, no más que ahora una ciudad. ¿Qué pasa cuando muchos se unen? Pues ya no es un pueblo, es una ciudad. Por eso somos la ciudad celestial, la ciudad que Dios quiere habitar en medio de nosotros, en esa ciudad celestial. En 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Esa es la iglesia gloriosa. ¿Y cómo se destruye la iglesia gloriosa? Las falsas enseñanzas destruyen la iglesia gloriosa. Y dice la palabra de Dios, Dios destruirá a esas personas que han traído esas falsas enseñanzas. Así que, pues con esto yo creo que tú debes de buscar esa iglesia gloriosa como nosotros la hemos buscado. Y tú debes de saber, si eres un hombre, deberías saber dónde estás llevando tu familia, si las llevas en un camino de muerte, en el camino ancho y espacioso, o de verdad estás. Consulta a Dios y que el Espíritu Santo te convenza de lo que necesites ser convencido. Dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia gloriosa.
donde Jesucristo está en medio. ¿Cómo va a estar en medio? Si no tienes la sana doctrina de Cristo, no va a ser posible que esté en medio de él. Porque en segunda de Juan, la palabra de Dios dice que si no tienes la doctrina de Cristo, no tienes al Padre, no tienes al Hijo. Entonces, si nosotros vemos de que no está el Padre, quiere decir que esta palabra en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, congregados en la sana doctrina de Cristo, de verdad, si no estás en esa doctrina de Cristo, no está el Padre, no está el Hijo. Entonces no hay una iglesia gloriosa. Es indispensable la doctrina de Cristo, que es lo que hace la sana doctrina de Cristo una iglesia gloriosa. Es la enseñanza. La enseñanza, ¿cuál es? ¿Por qué le damos tanta énfasis a la enseñanza? Porque Él la enseñó, porque dijo, esta enseñanza que yo tengo no es mía, sino de aquel que me envió. Es de Jehová Dios. Por eso es que damos tanto énfasis a la sana doctrina de Cristo. Porque si no estás en esta sana doctrina de Cristo, no está el Padre y no está el Hijo. No hay tal iglesia gloriosa. No existe. Ese pueblo no oirá la voz de Dios cuando venga con voz de trompeta Jesucristo a levantar a su iglesia gloriosa. No la oirán. Solamente oirán aquellos para los cuales está determinado el llamado. Dice en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Somos miembros, somos ese cuerpo, somos la iglesia gloriosa que no la formamos nosotros a través de paredes. Las paredes a las cuales tú te refieres, quizás Dios le llama, no quizás, Dios le llama casa de oración. Y esa no es la iglesia. La iglesia va a la casa de oración y nos reunimos ahí. Pero donde quiera que están dos en su propia casa, 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, esa es la iglesia gloriosa, ahí nos congregamos. Es por eso que yo les pido que tomen reverencia, porque nos congregamos. A quien nos está mirando es Dios. Se vale estar en pijama. Hermano, yo te lo dejo de tarea. Yo la verdad no quiero que yo sea el que lo está fisgoneando. Dios pide reverencia. Y Él merece reverencia. Si Él está en medio de nosotros, hagamos una reverencia. Yo estoy seguro de que cualquier visita que tú recibas, pues de verdad tú te vas a arreglar porque vas a recibir a una visita. ¿Cómo recibes a Jesucristo cada vez que te congregas? Eso te dejo tarea. ¿Cómo lo recibes? ¿Okay? Quiero ver Efesios, que me acompañen en Efesios 4:11 al 13. Él mismo constituyó, fíjense, la iglesia gloriosa. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una pausa. Cuando hablamos de edificación, nosotros estamos edificando un edificio, pero este edificio no tiene paredes, este edificio estamos edificando vidas. Y cuando nosotros estamos edificando vida, eso es el cuerpo de Cristo. Lo que nosotros edificamos a través de discipulados, porque el mandato de Jesucristo nos dice, vayan y hagan más discípulos míos. Entonces cuando recibimos esa orden de Jesucristo, decimos, bueno, yo voy a ir a ser discípulos. ¿Cómo? Edificando para el cuerpo de Cristo. Él hizo estos 5 ministerios, Él los constituyó. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo habríamos nosotros de caminar en unidad si todos tienen una diferente enseñanza? La única enseñanza que es válida y en las Sagradas Escrituras sustentable es la sana doctrina de Cristo. Como lo revela en Apocalipsis 21, 1 al 3, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí está la revelación. Cuando nosotros vemos que aquí en el versículo 2 dice, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido, estamos hablando del cuerpo de Cristo.
Estamos hablando de la iglesia gloriosa. Estamos hablando que esa Nueva Jerusalén es todo aquel pueblo que fue levantado, que fue arrebatado en las nubes. Eso ahí dice en el versículo 2. Y el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí está bien clarito. Está muy clarito que la ciudad que Dios nos ha dado, hermano, es la ciudad que somos tú y yo, esa ciudad que formamos hombres y mujeres y niños, familias enteras. Somos la ciudad que descenderá, porque somos ahora esa novia ataviada que está siendo preparada, que es la iglesia gloriosa. Esa es la novia que bajará. No bajará, nunca vas a encontrar de que va a bajar. Pues, ¿cómo irá a bajar? ¿No? Irá a bajar primero un edificio donde va a estar Él, las oficinas. No sé cómo la imaginación del hombre es grande, pero ¿saben qué? Él no va a bajar edificios, Él va a bajar la Nueva Jerusalén, que son personas. Espero que Dios, el Espíritu Santo, te esté hablando y que borres toda imaginación y que veas la verdad escrita. Dice en Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando nosotros aspiramos, es que se murió, se fue al cielo. Nadie subió al cielo sino que Él descendió del cielo, y el Hijo del Hombre está en el cielo. Así que todo lo que nosotros vamos a ver cuando nosotros aspiramos a ir al cielo, es nada más a las nubes. Ahí a las nubes, porque nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, que es Jesucristo. Él es Dios, y lo que vino de allá, Él subió allá de donde vino. Entonces dice en Juan, fíjense muy bien la serie de libros que vamos a ver y para sustentar esto, que no es posible de que nosotros, la Nueva Jerusalén, venga desde el tercer cielo, viene de las nubes, y vamos a sustentar eso. No es posible de que nosotros aspiremos irnos hasta el tercer cielo, tampoco es sustentable. Dice en Juan 7:34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Nosotros no podemos ir a donde está Él en el tercer cielo. No podemos ir. Dice en Juan 8:22 y 23. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Es tan claro como eso. Nosotros los seres humanos somos creados para vivir aquí abajo. Es que mucha gente dice: es que yo quiero vivir en el cielo. ¿Y qué vas a hacer allá? ¿Dónde sustentas eso? Dios hizo ángeles para vivir en el cielo. Pero tú y yo, dice la palabra, vosotros sois de este mundo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Verdad? Es bien claro, tan claro como está escrito. Dice en Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y lo vuelve a repetir, a donde Él va, no podemos ir. Entonces, cuando Dios levante a su pueblo, ¿dónde lo va a levantar? A donde Él va, no podemos ir. Lo dice muy claro y lo repite muchas veces. Dice en Hechos 2:34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿De quién estaba hablando? De una profecía que le estaba hablando a mi Señor. ¿Quién? A Jesucristo. Le dijo: siéntate a mi diestra. Y eso lo dijo David, pero muchos confunden de que David subió al cielo y que el trono de David ahora era el trono de Jesucristo. No estaba hablando de él, estaba hablando de su Señor, que era Jesucristo. Muchos de nosotros hemos perdido el control de nuestra vida. Miren, hermanos, si te está sucediendo algo a ti y que has perdido el control de tu vida, todos hemos pasado por un momento donde perdemos el control de nuestra vida, porque son tantos los problemas que nos rodean y que nos atormentan de verdad, que perdemos el control. Lo que muchas veces en la desesperación sentimos y decimos: es que Dios no me oye. Yo creo que Dios no me oye porque yo de verdad oro,
le pido a Dios, yo creo que Dios no me oye. Y entonces nosotros comenzamos a hacer conjeturas en la desesperación, echándole la culpa a Dios y que a lo mejor estoy haciendo algo mal, haciendo muchas cosas. La verdad, Dios ni está en todas esas cosas que tú estás pensando, porque Dios sí está haciendo muchas cosas. Porque en eso que tú estás diciendo, Dios solo quiere que tú le des el control a Él. Tú estás desesperada, desesperado, porque no le has dado el control a Dios. Por eso es que tú no ves la respuesta de Dios. Cuando tú le des el control a Dios 100%, entonces verás la respuesta de Dios. Porque Él descenderá y te dará un valor que se llama esfuerzo. Cuando sucede lo peor de nuestras vidas como hijos de Dios, entonces está aún por suceder lo mejor. Dice en el Salmo 25, versículo 3, ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y dice en el Salmo 31, 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Dice en el Salmo 32, 10, muchos dolores tendrán el impío, pero la misericordia cercará al que esperara en Jehová. Son 10 salmos que estoy leyendo y espero que tú observes el común denominador de todos estos salmos, ¿ok? Salmo 33, 18. El ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmo 33, 20. Nuestra alma espera en Jehová, Él es nuestra ayuda, nuestro escudo. Salmo 33, 22. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos de ti. Salmo 37, 7. Calla delante de Jehová, espera en Él, no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por hombre que hace maldades. Salmo 37, 9. Porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Salmo 37, 34. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra, y cuando los impíos sean destruidos, tú los verás. Posiblemente se dieron cuenta de que todos estos salmos tienen algo en común, y lo que tienen en común, espera en Jehová. Eso, espera en Jehová, es lo que tú te falta hacer. Espera en Jehová. Tú no esperes en las circunstancias, espera en Jehová, porque Él hará cuando tú esperas en Él. Si vamos al diccionario y encontramos la definición de esperar, es creer que va a ocurrir o suceder una acción generalmente favorable. Entonces, eso es esperar. Esperar es creer que va a suceder. Entonces, basándonos en esta definición, por ejemplo, en el Salmo 25, versículo 3, sería, ciertamente según de cuántos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que rebelan sin causa. Y en el Salmo 31, 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Sería como continuar luchando aquellos que tienen la certeza de que Dios va a obrar. Dejar de pensar lo contrario da descanso a nuestros pensamientos. Fíjense en el Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esto sería como el castigo para el impío sería inmenso, pero el perdón de Dios cercará al que se mantiene en sus caminos y cree que Él va a obrar. En el Salmo 37, 7 dice la palabra de Dios, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades. Sería como permanecer en silencio delante de Dios y confiar en Él, que Él va a obrar a nuestro favor y no nos molestemos en cuestionarnos y cuestionar a Dios sobre aquellos que prosperan haciendo el mal. En el Salmo 37, 9, porque los milagros serán
Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Sería porque aquellos que hacen el mal van a ser destruidos, pero los que confían en Dios va a obrar y recibirán la promesa. Y en el Salmo 37-34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Esto sería como tener la certeza de que Dios va a obrar en tu favor y continuará haciendo las cosas como manda Dios. Nuestra espera no va a ser en vano. Él va a hacer justicia y tendrás tu recompensa por confiar en Él. Y sobre todo, Él te asegurará que vamos a ver cómo son destruidos aquellos que no cumplieron sus mandatos. Y por último, hermano, en el Salmo 33:20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Sería como lo más profundo de nuestro ser confiar que Dios va a obrar a nuestro favor, porque solamente Él puede ayudarnos y protegernos. Cada uno de estos salmos es la respuesta de una situación en particular y sufrimiento e injusticia. Nosotros podemos ver, hermanos, que nuestra vida puede ser tan violentada por los problemas que podemos decir, es que no entiendo, no comprendo, mi vida ha sido de mal en peor, y eso te está llevando a poder razonar en lo que Dios te está prometiendo. Ve las promesas de Dios, y todos estos salmos fueron escritos por gente como tú y como yo. No fueron alguien especial que bajó del cielo para escribir los salmos. Fue personas como tú, gente que pasaba los mismos problemas que nosotros, gente que era de carne y hueso como nosotros. Ellos tenían la convicción y la certeza de que Dios los ayudaría, de que su situación se resolvería porque Dios tenía el control. Es lo que te falta a ti, que Dios tenga el control de tu vida y de tus situaciones, que Dios tenga el control de tu hogar, que Dios tome el control de tu mente, que Dios tome el control de tu sexualidad, que Dios tome el control de tu matrimonio, que Dios tome el control de tus hijos, que Dios tome el control en esas áreas donde tú todavía no puedes ni controlar tu carácter, que es un mal carácter, que Dios tome el control. Jehová Dios utiliza los salmos para enviarnos mensajes y mensajes para dar fuerza y fortaleza a nuestra vida, porque allí nosotros en tiempos difíciles podemos ir al libro de los salmos y acudir por fortaleza, porque es palabra de Dios, es alimento que Dios te está dando para una alma afligida, para una alma desesperada, un alma que no encuentra la salida, que lo ha intentado todo, que ha hecho 1000 cosas por resolver su situación, pero no ha podido. Los salmos, Dios está hablando al pueblo desesperado. Los salmos son la voz de Dios para ti en tiempo de aflicción. Pero cuántas veces solamente porque hoy es el día 25 del mes, tú lees solamente como un ritual el Salmo 25. El día 2 de cada mes lees exactamente el Salmo 2, y así como un ritual. Pero no analizas y no oras y no le preguntas al Espíritu Santo para que te guíe y Dios tome el control y que sea Él el que te hable. Las Sagradas Escrituras que debemos de ser participantes y esperar es Dios tome el control de nuestra vida. Padre, vamos a orar porque Dios quiere tomar el control y porque Dios es a través de esta palabra, Dios quiere hacer cosas que tú no has podido hacer. Lo mejor aún está por suceder cuando tú le des el control a Dios. Lo mejor está por suceder, como le titulé esta predicación, cuando tú le des el control a Dios. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, delante de tu presencia, Padre, yo he predicado esta palabra. Espíritu Santo, convence a mis hermanos de que ellos están así porque no han dado el control a ti, Padre. Necesitamos entender de que nosotros somos la nueva Jerusalén que está siendo edificada ya aquí en la tierra, y que si nosotros creemos de que somos esa nueva Jerusalén, empezaremos a pertenecer a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, para llegar a ser esa nueva Jerusalén.
Todo, Padre, está en el orden que tú lo has establecido. Y tú quieres que todos entendamos y que no vivamos de sueños y de paraísos mal enseñados y fundados por malas enseñanzas. Esta es la verdad y esto es nuestra fe y esto es lo mejor que aún está por suceder en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo te doy en mi vida, en mi matrimonio, todo el